continuando acerca de este estudio de la libertad religiosa en el mundo, África es otro país, es otro continente también que preocupa sobre el crecimiento de estos últimos 2 años, sobre el fundamentalismo islámico que está encabezado por grupos como Al-Qaeda y que estas están ocasionando terror y zozobra en esos países, ya que la intolerancia religiosa ha aumentado grandemente en estos continentes como en Egipto, Libia y Sudán. Estos países ya inclusive sancionan a las personas con la pena de muerte por la apostasía y también no se les permite la defensa como cualquier otro ciudadano. Inclusive este es un delito mucho más grave que cualquier otro que pueda cometer. Sin duda el conflicto eh, centroafricano, perdón, ha adquirido un peligroso carácter de odio e intolerancia política. Pero viendo ya el continente latinoamericano, podemos encontrar que en los años 60 y 90 la población era mayormente católica y que inclusive la Iglesia Católica gozaba de un estatus especial, de un cierto estatus por sus características propias. Sin embargo, en en los pequeños países angloparlantes, principalmente del Caribe, existe una mayor cantidad de personas o de iglesias que son protestantes en su mayoría. Y en esta parte del mundo existe una diversidad religiosa mucho mayor de lo que se suele pensar. Entonces, esto ha crecido la libertad y se ha manifestado en diferentes creencias religiosas. Sin embargo, y pese a esta crecida de la libertad o de la manifestación de la libertad, esto también genera una gran diversidad religiosa y que esto también crea diferentes problemas que van relacionados con las iglesias y principalmente con las iglesias evangélicas. En Venezuela, por ejemplo, vemos que tiene un régimen populista, autoritario, donde la hostilidad oficial mejor dicho, existe una hostilidad oficial contra la religión, inclusive se ha llevado a las quejas a los obispos católicos, ya que han sido expulsados inclusive de este país. El acoso es constante, la vigilancia de los dispositivos electrónicos, ya que se permite escuchar las conversaciones telefónicas de todas las personas y también han prohibido que los sacerdotes puedan atender en hospitales y en prisiones. Es alarmante, es preocupante la situación de Venezuela, ya que se está reprimiendo la libertad de religión. Si vamos allá y vemos que en el Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa ha sido acusado por eliminar capillas católicas en las prisiones y retirar los crucifijos inclusive de los hospitales. Entonces es muy preocupante esta situación que la que estamos compartiendo. En Brasil sí se practica en realidad la libertad religiosa. eh, Hay leyes como la práctica de algunas minorías que afrontan la intolerancia de algunos sectores que son discriminados. Concretamente, en este caso, contrariamente, los cristianos son los que son intolerantes a otras sectas o a otras prácticas religiosas. Pero viendo en este continente, vemos a Cuba, por ejemplo, como un país que tiene un régimen marxista ateo, que en 1961, algo muy trascendental, expulsa a los sacerdotes católicos. Y esto ha sido también muy preocupante, ya que no se podían practicar ningún tipo de religión y estas eran consideradas como un peligro para su sociedad, para su estado y que inclusive a lo largo de este tiempo que ya con este régimen marxista ateísta, las iglesias o las comunidades religiosas de ser en un número de 158 ha reducido a 43 y en eso en las religiones femeninas. En cambio, en las de varones existían 87 organizaciones o comunidades religiosas y ha reducido a 17. Y esto es muy preocupante ya que hay muchas personas que no, que muchos misioneros
que ya no pueden o tienen el temor de llegar y llevar la palabra a esos países. Entre las violaciones que comete este país contra la libertad de culto, podemos encontrar que existe principalmente la prohibición de la educación religiosa en las escuelas, en los niños, en los centros educativos. No se puede predicar, no se puede enseñar religión. Otra es las múltiples restricciones, el acoso religioso que existe, ya que no se puede conversar ampliamente, no se puede hablar ni siquiera por teléfono porque no existe privacidad. También existen prohibiciones de construir templos, es decir, que no pueden hacer ninguna iglesia, no tienen permitido, y el monitoreo es constante por el gobierno, ya que no puede manifestar ni siquiera de forma privada porque existen espías monitoreando a toda la ciudadanía. Pero contrariamente ellos señalan que se estaría dando cumplimiento a la libertad religiosa o la libertad de culto. Entonces, no existe libertad en Cuba y algunas agrupaciones religiosas se encuentran atadas de manos y de pies a lo largo, o mejor dicho, con una, con una soga que se denomina el autoritarismo, que se les domina prácticamente a que no puedan manifestar. Y son tapadas las bocas de estas personas por la represión de la policía. No pueden actuar ni hablar de forma abierta. El Estado ha quitado inclusive todos los recursos a la iglesia para que pueda usar o utilizar y llevar adelante la libertad religiosa. De otra forma, ha creado inclusive una oficina de asuntos religiosos para ocultar esta falta de libertad. Ellos tratan de hacer ver que están creando más bien medios para poder ejercer de forma abierta la libertad religiosa. Sin embargo, al crear esta oficina de asuntos religiosos, lo que está haciendo es tapar muchos crímenes contra la libertad religiosa. Y además de que en Cuba existe el Ministerio de Justicia que controla las actividades religiosas y que son las que otorgan los permisos, las licencias, y que inclusive ellos son los que otorgan la compra de materiales para esas iglesias. Entonces, cuando una persona en Cuba quiere abrir tal vez una iglesia, entonces se va a tropezar con este Ministerio de Justicia. Imagínense quién administra la religión y que ellos son los que otorgan las personerías. Entonces, estos están atados con mucha rigurosidad acerca de la libertad de culto. Entonces, y además estos permisos que estas personas reciben son cometidas arbitrariamente y que muchas veces o por lo general no se otorga ningún permiso, ya que esto es considerado como un peligro para la sociedad, un peligro que puede representar al gobierno y que estas personas puedan soltar esas ataduras y poder hablar y liberarse. Entonces en Cuba es muy peligroso, ya que los religiosos viven con el miedo por esos espías, ya que siempre se les interrumpe esos estudios, incluso en las casas no pueden reunirse libremente. Existen las restricciones, por ejemplo, de que solamente pueden tener 3 reuniones por semana, no más. Han implementado inclusive la ley de vigilancia a los templos o a las casas, es decir, que si usted está en su casa, tal vez haciendo una reunión familiar y tal vez compartiendo la palabra, entonces ellos tienen toda la potestad y la facultad de ingresar a su casa para poder detenerlos inclusive. Y estos son arrestados a estas personas, inclusive cuando Cuba tuvo la visita del Papa Juan Pablo, perdón, del Papa en este tiempo, la gente trataba de ir a reunirse y escuchar la misa que iba a dar el Papa. Y sin embargo, en el camino fueron arrestados más de 150 personas, lo que es alarmante la situación en la que viven en Cuba. Entonces es un país muy peligroso en la que la libertad de religión está ampliamente restringida. Pero viendo más allá también otro país que es en suma extremo, Asia, el continente asiático también no es la excepción con respecto a
restricción de la libertad de religión, salvo en Japón y Mindanao, que son los únicos países que respetan esta libertad religiosa, y los demás, como Taiwán, Singapur, Filipinas y otros países asiáticos, violan ampliamente la libertad religiosa. Es increíble cómo someten a las personas, se cometen crímenes terribles, inclusive hechos por las mismas familias, por los mismos hermanos, si es que simplemente se están cometiendo los crímenes en mérito a que señalan que se está salvando el honor de la familia. Corea del Norte es uno de los países en los que más crímenes, los niveles más altos de discriminación con respecto a la religión se han dado, ya que está prohibido profesar la religión o cualquier fe que no sea de los semidioses o gobernantes de la dinastía Kim. Ya muchos conocemos a este presidente Kim Jong-un, que es un presidente, uno de los más déspotas y los que más crímenes está cometiendo. Cuando se habla de alguna religión o contra la religión que él mismo ha creado, que es el semidios de esa nación, entonces él está haciendo muchos eh, y lamentables crímenes contra la humanidad. En este país se controla la religión con violentas campañas. Ya sabe la gente que no puede manifestar su creencia, su fe de forma abierta y mucho menos hacerlo público, ¿no? Entonces ellos ya saben que pueden morir, ya por eso mismo señalaba que inclusive las propias familias son los que para salvar supuestamente el honor de su familia matan a sus familiares. Sin duda hay diferentes noticias que hablan acerca de estas conductas entre familiares. Entonces, los gobiernos asiáticos respaldan el fundamentalismo radical al no seguir la ley o cuando no mantienen la ley. Entonces, los políticos en esta situación se aprovechan muchas veces de esta tendencia para poder explotar, inclusive con el tema religioso, a las personas y así poderlas someter a las personas. La religión es practicada en secreto, no existe libertad de culto ni de religión en Corea del Norte. La persona que se le encuentre tal vez con una Biblia o tal vez hablando acerca de su fe, esta persona ya está destinada a la pena de muerte. Corea del Norte existe la fe de los cristianos, es la más perseguida. Los gobiernos o el gobierno actual es el que persigue y somete a los cristianos y es uno de los más perseguidos y de los que más crímenes se habla hasta el momento. Corea es el peor país del mundo en cuanto a persecución se refiere. Son los que someten a las personas y que inclusive se mantiene o se estima que existen alrededor de 150.000 a 200.000 personas que están o que son prisioneros en diferentes lugares en las que no se conocen en sí dónde se los ha llevado, porque son campos de prisioneros y que existen muchas familias, miembros de familias de creyentes que están considerados como culpables por asociación y haber cometido acto contrario a sus leyes. Entonces, Cuba y Corea del Norte son los países en los que también se vulnera ampliamente la libertad religiosa. Pero hablando acerca de si existirá libertad de culto, si bien existe libertad de culto y está declarado por diferentes constituciones y también por órganos internacionales, eh, hay una situación global que acerca de la libertad religiosa y que esta está considerada como un fundamento, como un motor del progreso social. Sin embargo, la realidad es otra. No todos los países la practican. Existe un gran avance, sin embargo, de 196 países del mundo, 38 países vulneran estos derechos religiosos y que lastiman y que inclusive van contra la propia vida de las personas. Pero pese a estos datos que hemos señalado, datos alarmantes y preocupantes, sí se están mostrando cambios positivos, se están mostrando datos que existe ya una libertad
de religión en diferentes países, ya que se está añadiendo y que diferentes órganos internacionales están promoviendo este respeto a la libertad de religión y de culto. Existen diferentes países en los que existen todavía persecución, existe asesinatos por la creencia o por la fe que profesan. Sin embargo, se está haciendo también un gran avance con respecto a la liberación de este derecho en algunos sectores del mundo. Y simplemente estos países parados, inclusive solamente por su fe, por su religión o porque consideran esa religión como la perfecta, están cometiendo muchos crímenes. Sin embargo, como vuelvo a repetir, se están dando muchos avances, ya que se están formando diferentes bloques internacionales con el propósito de salvar esos derechos y que puedan respetarse este derecho tan fundamental que es la libertad de religión, pero más importante, el derecho fundamental a la vida. Muchas gracias por su atención.